Muy buenas noches, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos a nuestra adoración en esta noche, a nuestro Dios. Vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración, el Salmo 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a continuar entonando el himno número 604. Himno número 604. Amante Salvador que estás en los cielos, bendecimos tu glorioso nombre, Padre. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, eres un Dios fiel en nuestra vida, Padre. Tú nos has bendecido en gran manera, Señor, en nuestra vida. Sin duda, Padre, todo creyente, Señor, ha sido bendecido en gran manera, Padre, porque tú, Señor, eres fiel a tu pueblo, a tus promesas en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a
venir ante ti con adoración, con alabanzas, con gratitudes de nuestro corazón por todos los beneficios que hemos recibido de ti, Padre. Señor, que cada día dediquemos nuestra vida a ti. Señor, que hagamos siempre lo que tenemos que hacer en tu bendita obra. Señor, tú uses nuestra vida para la grandeza de tu obra, porque tú, Señor, nos bendices y adquirimos, Padre, cada día en ti fortaleza, poder, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias, porque tú nos has escogido para esta obra gloriosa, Señor, de dedicarnos, Señor, en los diferentes aspectos de las necesidades en tu bendita obra, Padre. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo, a cada creyente, a cada uno, Señor, que se ha entregado a ti sin reservas, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia en nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Un privilegio y una bendición poder compartir con la iglesia del Señor el mensaje de su bendita palabra. En esta ocasión voy a invitarles para que lean conmigo en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 25 hasta el 29. Dice la palabra del Señor: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Te damos por la oportunidad de estar, Señor, en comunión contigo, y rogarte que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón, y que podamos asimilar esta palabra tuya. Así te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu pueda usar, Señor, todas mis energías para poder compartir esta palabra, no de acuerdo a mi pensamiento y a mi voluntad, sino a la tuya. Te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, a todos los hermanos que tienen la bendición de participar, de escuchar esa transmisión, que en tu nombre y para tu gloria lo hacemos. Nos ponemos en tus benditas manos, guíanos conforme a tu misericordia y tu fidelidad. Te ruego tu ayuda, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta noche quiero hablarles acerca de un cristiano fiel a su llamado y fiel a su iglesia. Ustedes se preguntarán quién es este cristiano que recibió un llamado de tal manera que fue tan fiel. ¿De qué iglesia era este cristiano? Bueno, los versículos leídos, encontramos una circunstancia, una dificultad en que el apóstol Pablo se encontraba prisionero allá en Roma. Y siendo que había necesidad del apóstol Pablo, la iglesia de Filipos enviaron a un hombre comprometido con Dios, con Cristo, un hombre comprometido con su iglesia, deseoso, anheloso
de poder ser útil para dar consuelo, para dar palabras de bendición y su presencia misma a alguien que está necesitado de ello, y en este caso es el apóstol Pablo. ¿Por qué Epafrodito, según el versículo 25, él tuvo que trasladarse hasta Roma, la capital del imperio? Desde luego que no era algo tan cercano. Posiblemente dista más de 700 kilómetros. Y las dificultades para poder trasladarse en ese lugar. Este Epafrodito fue un creyente, un cristiano muy valeroso, por el hecho de que cuando él se identifica como un compañero o un allegado o un familiar o un amigo o un compañero del apóstol, ciertamente él se está comprometiéndose a sí mismo. Recordemos que Pablo pesaba sobre él una sentencia de pena capital, es decir, que más probable que fuera decapitado, porque había una acusación en contra del apóstol de poder ser un insurrecto, es decir, que está en contra del Estado del Imperio Romano. Entonces, cuando alguien se identifica con él o está cercano a él, son dos cosas. Uno, corría el riesgo de que sea considerado como un cómplice, de tal manera que esto es algo muy arriesgado, y tenemos que reconocer que no siempre las personas pueden estar al lado de alguien que pesa sobre él una sentencia como la que estaba pesando sobre el apóstol Pablo. Allá en la epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10, hay una declaración muy importante, porque Pablo está diciendo en esta epístola a Timoteo: procura venir pronto a verme, versículo 9, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Es decir, no todos los que eran compañeros de milicia o de predicación del apóstol se mantuvieron firmes, o posiblemente, aunque aquí subraya la razón del por qué Demas lo abandonó. Lo abandonó porque dice amando este mundo. Es posible que cuando hay situaciones de esa naturaleza, para poder identificarte con un fiel cristiano como lo es Pablo y otro cristiano como lo es Epafrodito, tenía que enfrentarse a una situación para dar testimonio de su fe. Entonces, cuando alguien sabe que está expuesto a riesgo su propia vida, es más fácil dar la espalda. Es más fácil tomar otro rumbo, otra dirección, o es más fácil enfocarse a otras cosas, como en el caso de Demas. El primer punto que quiero considerar es la firmeza de Epafrodito como un cristiano fiel. Veamos cómo el apóstol Pablo se dirige a él. El versículo 25 usa la palabra: mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Mi hermano y colaborador, compañero de milicia. Identificarse como alguien que es tu hermano, entonces, que tienen la misma convicción, que están en el mismo camino, que tienen los mismos intereses, entonces ciertamente Epafrodito aquí está mencionando, subrayando, identificando de que él era un creyente verdadero.
él tenía una fe comprometida, tenía una fe firmemente y él confiaba en Jesucristo. Nos preguntaríamos, ¿cómo se hace un verdadero creyente? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios nos dice allá en Juan 1:12, un pasaje muy conocido, pero muchas veces por el hecho de que es tan conocido, le quitamos su grandeza, su valor, su profundidad. Allá en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Epafrodito es uno de ellos. Como verdadero creyente, porque él había creído en Jesucristo. Ahora él formaba parte de la familia de Dios. Entonces, formar parte de la familia de Dios, llegas a tener un hermano, porque eres de la gran familia de Dios. Entonces no puedes pasar desapercibido la necesidad de alguien que está sufriendo. No puedes ignorar cuando alguien está en una prisión, cuando sabes que alguien está entre la vida y la muerte, que de cualquier momento podría ser decapitado. Entonces, él como verdadero creyente, como quien dice, se jugó el todo por todas, exponiendo su propia vida. Y él tuvo que trasladarse para saber cómo está el estado físico del apóstol Pablo. Y esto solamente, mis amados hermanos, lo pueden hacer los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. En la vida cotidiana, en la vida ministerial, en la vida cristiana, en la vida de cualquier miembro de la iglesia, es posible que sabemos, hermanos, aunque uno vaya en algún templo, no todos ciertamente son verdaderos cristianos, pero los verdaderos cristianos son los que están al lado de aquel que sufre, aquel que requiere consuelo, aquel que requiere comprensión, aquel que quiere palabras de ánimo. Y eso es exactamente la razón del por qué Epafrodito demostró su fidelidad. En primer lugar, porque fue llamado por Dios. Es Dios quien llama. Y cuando el hombre responde al llamado de Dios, Dios la transforma en una nueva criatura. Dios transforma a esta persona o cualquier persona para que pueda sentir, una vez que es parte de la familia. Dice el apóstol San Pablo cuando usa la figura de los dones. Él habla diciendo de que cuando un cuerpo se duele, un miembro del cuerpo duele, todos lo sienten. Y es exactamente lo que nosotros podemos mirar, que el verdadero creyente está siempre al lado de su compañero de trabajo o su compañero de milicia o al lado de su amigo. Porque entonces él, en este caso, el apóstol Pablo, al recibir la presencia, la visita de Epafrodito, él se sintió apoyado, se sintió consolado, se sintió confortado, alentado. Y esto es algo necesario en la vida de los creyentes verdaderos. Él pudo, es decir, Epafrodito, él pudo haber desertado cuando estaba a medio camino o estaba en la presencia de Pablo, enfermo. Lo que pudo haber buscado era la manera más pronta de retornar, dejar al apóstol a su suerte. Sin embargo, él no lo hizo. Nunca fue un desertor. Él se mantuvo fiel a pesar de las circunstancias de enfermedad, tanto la del apóstol Pablo como de él mismo, porque allí mismo dice en los siguientes versículos, versículo 26,
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué tremendo. Mientras Epafrodito está confortando a Pablo, se enferma él y se enferma también el apóstol. Sin embargo, miramos entonces, mis amados hermanos, la importancia de cómo es necesario, cuando tenemos la misma fe, la misma convicción de Dios, de mantenernos al lado de aquel que sufre. Es sorprendente, me hace reflexionar el versículo 10 de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, cuando dice que Demas lo abandonó. ¿Por qué digo que Demas fue incongruente? Porque si separamos el nombre en dos partes, de más, ¿será que le exigieron que dé más de lo que no tenía? ¿O simple y sencillamente le llamó más la atención del mundo de tal manera que él tuvo que dar las espaldas del ministerio del apóstol Pablo? Pero qué importante también, porque el apóstol Pablo usa la segunda palabra, diciendo Epafrodito, compañero de milicia. En otras palabras, Epafrodito era un fiel soldado, no un soldado de chocolate, no un soldado que se derrite a través de las dificultades. Entonces, Epafrodito fue un hombre con convicción, que él se mantuvo fiel a pesar de los peligros, de la enfermedad que él tenía en su propia vida, pero al mismo tiempo él no dio ni un paso hacia atrás. Me gustaría, mis hermanos, que escuchen lo que dice la palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo 38, el versículo 10, 38 y 39. Dice la palabra de Dios en la segunda parte del versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por fe, pero si retrocede, no puede agradar a Dios. Y el verso 38 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué ejemplo miramos en Epafrodito? Él pudo haber retrocedido, él pudo haber desertado, sin embargo no lo hizo. El gobierno del Estado, de nuestro Estado, ha decretado que las iglesias se pueden abrir de nuevo para que puedan realizar sus actividades como solíamos hacer. Y escuchando testimonio de algunos hermanos en otras iglesias que ya abrieron de nuevo las puertas. Se anuncia de que ya van a tener servicio los hermanos, pero al parecer es como que la iglesia ya se acomodó a la distancia, la iglesia ya bajó guardia, como que ya no les da igual ir al templo por tantos meses que ya no participan en los cultos presenciales, y ahora que les convocan para los cultos, unos cuantos, menos de una decena de personas que están asistiendo a estas iglesias que ya reabrieron sus puertas para realizar sus cultos presenciales. ¿Qué diríamos nosotros, hermanos, en cuanto a
nosotros podíamos justificar tal vez, porque el eslogan que está usando el gobierno federal para evitar el contagio es quédate en casa. Entonces, posiblemente esto es una muy buena justificación. Si no vamos al templo cuando ya podemos tener cultos presenciales, como algunos dicen, pues dirá, pues nos quedamos en casa. Pero malo sería que esto pudiera continuar en la vida de muchos hermanos. Dios quiera que nosotros, mis amados hermanos, como Iglesia Betel, tal vez próximamente también podamos abrir nuestras puertas para nuestros cultos presenciales. Pero debemos, hermanos, tomar conciencia del momento propicio para que nosotros tengamos que participar en los cultos presenciales, que no sea una razón de tanto tiempo que ha transcurrido y nosotros nos quedemos en casa, cuando ya se puede hacer cultos presenciales. Que podamos considerar el pensamiento de Hebreos 38:39. Mas el justo por su fe vivirá, mas el que retrocediere no va a complacer mi alma, no va a agradar a mi alma, dice el Señor. Entonces nosotros debemos, hermanos, tomar estas palabras de Dios, aprender de la fidelidad de un cristiano que se llamó Epafrodito. Fue fiel a un ministerio de ser compañero de milicia, de la predicación del Evangelio con Pablo, pero también fue un fiel cristiano a su iglesia. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos mantenernos fieles a Cristo. Seamos fieles, hermanos, con nuestra iglesia y con Cristo, así como lo fue Epafrodito. Porque también de esta manera la palabra nos dice: todo aquel que retrocede no agrada a Dios. Entonces allá en el versículo 38 responde diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, es una perdición porque a veces, hermanos, una vez que comienza un enfriamiento, es peligroso, hermanos, que nosotros permanezcamos de esa manera. Por eso tenemos, hermanos, que estar movilizándonos, tratando, hermanos, de poder, ahora sí, como dice Hebreos capítulo 12, de enderezar las rodillas paralizadas y levantar las manos caídas. Viene y estamos, hermanos, en el tiempo, en el momento de que nosotros reflexionemos de los testimonios de personas, hombres y mujeres que vivieron, hermanos, en los tiempos de los primeros pasos de la iglesia cristiana, que enfrentaron grandes problemas. Y nosotros, hermanos, no es la excepción. Ahí estamos viviendo situaciones que posiblemente están paralizando nuestras rodillas espirituales y nuestras manos caídas. Entonces es necesario que nosotros podamos, hermanos, comenzar a ver cómo la palabra de Dios nos enseña en el caso de Epafrodito, no solamente fue fiel a un llamado para ir a alentar, a bendecir, a ser un compañero fiel del apóstol Pablo desde su prisión, pero al mismo tiempo él estaba pendiente de las necesidades también de la iglesia de Filipos. Y la palabra del Señor, en el versículo 26 de este mismo pasaje que estamos considerando, dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito, un hombre comprometido con Cristo, un hombre que se dio a sí mismo el todo, porque él no pensó en su propio bienestar, sino pensó en la necesidad de un compañero y también pensaba en la necesidad de la iglesia de Filipos.
como decíamos en un principio, él pudo haber dicho, ¿para qué voy a ir a la iglesia una vez que yo retorne de Roma, de la visita del apóstol? Yo regreso a mi casa, al fin y al cabo estoy enfermo, al fin y al cabo ya hice una grande trayectoria de poder ir a consolar o a dar apoyo a Pablo. Ahora es necesario que yo descanse. Seguramente mis hermanos habrán oído alguna vez. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas no han dicho? Yo ya hice lo que tengo que hacer, ahora les toca a ustedes hacer. Si yo no voy, pero yo ya hice lo que tengo que hacer. Muchos han dicho, he participado en organizaciones tales, he ido aquí para allá. Hicimos esto, hicimos lo otro o aquello. Ahora les toca a ustedes. Epafrodito pudo haberlo pensado igual. Sin embargo, no actuó de esa manera. Él se mantuvo fiel, tanto a su llamado para ir, para ser compañero de milicia de Pablo, pero al mismo tiempo también estar nuevamente con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en el 28, así que le envío con mayor solicitud, es decir, con la prontitud posible, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Epafrodito fue un creyente fiel, un creyente comprometido, un soldado firme, y muy contados son como Epafrodito, porque dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gracias a Dios, porque a pesar de la peor circunstancia que vivió Epafrodito para este ministerio, para esta misión de llevar ofrenda a Pablo, de llevar confortamiento a Pablo, él se mantuvo fiel a pesar de la circunstancia muy difícil. Así miramos, hermanos, de verdad, cómo se va cumpliendo las palabras de Jesús. Voy a terminar leyendo Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, que a la letra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es un desafío a nuestra comodidad, un desafío a nuestra vida. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a los discípulos, les habló acerca de la autonegación. El apóstol Pablo también lo dice ya en Gálatas capítulo 2, verso 20, cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando llegamos a entregar nuestras vidas a Dios, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Epafrodito fue un hombre fiel que no vivía para sí, vivía para el otro, vivía para la iglesia. Él se autonegaba a sí mismo, como fueron las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros seguimos a Jesús, en las buenas, en las malas, sabiendo que nosotros en Él tenemos seguridad. Por eso el mismo apóstol Pablo puede decir, cuando dice, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bendecimos el nombre de Dios. Es el momento de que nosotros reflexionemos
cuando nosotros, hermanos, arriesgamos nuestras vidas, así como tanto Pablo, Epafrodito y otros muchos más. Ellos se comprometieron con Cristo. Hay momentos en los que, en vez de que uno se mantenga fiel a Dios, uno puede también negarse. Porque las mismas palabras de Dios dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta es una palabra en la que ciertamente Dios en su palabra nos enseña y nos exhorta para que nosotros estemos comprometidos con los asuntos de su reino. Ser cristiano es estar comprometido con Cristo. Entonces, si estamos comprometidos con Cristo, sabemos que vamos a enfrentar muchas necesidades, muchos problemas. Sabemos que de todas ellas nos librará el Señor nuestro Dios. Pero tenemos que mantenernos fieles a Él. Allá en su lugar, le voy a invitar para que incline su rostro y vamos a orar. Y que podamos aprender, que nos mantengamos siempre fieles a Dios, fieles a su cuerpo, que es la iglesia. Oremos. Bendito y poderoso Dios, te damos muchas gracias en esta noche por darnos la bendición de tu palabra, esa palabra que da testimonio para nuestra vida, por todos aquellos que vivieron, Señor, en su momento más crucial y cruel, como lo fue la vida del apóstol Pablo, la vida de Epafrodito, de Timoteo y otros. Ayúdanos y enséñanos a que nos mantengamos fieles en esa fe que tú nos has dado por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes a pesar de las circunstancias que nosotros vivimos en estos tiempos de pandemia. No permita, Señor, que se enfríe, Señor, nuestra fe, sino que al contrario, es más que nunca, debemos levantar una vez más nuestras manos caídas y enderezar nuestros pies y no permitir que nos salgamos, Señor, de tus sendas. Te ruego que tú bendigas a toda tu iglesia. Bendice a todos los ancianos, a diáconos, a directivos de organizaciones, la sociedad femenil, al esfuerzo cristiano. Bendice a los niños, a los maestros, a las maestras. Que tú bendigas, poderoso Dios, a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños. Te ruego que tú bendigas a los hermanos que están enfermos o que tengan alguna necesidad. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se derrame de una forma abundante y sostenga nuestra fe en los momentos, Señor, del cual cuando experimentamos, Señor, debilidades. Te ruego que tú bendigas, oh bendito Dios, a toda persona, a todo hermano que esté, Señor, participando, escuchando, adorando a través de esa transmisión. Encomendamos, bendito Dios, nuestras vidas en tus benditas manos y guarda a cada uno de nosotros conforme a tu fidelidad y tu misericordia. Te suplico, Padre eterno, tu misericordia sobre los hermanos de Tabasco, sobre todas las personas que están, Señor, experimentando inundaciones tanto en Veracruz como en Chiapas. Estos tres estados, Señor, que hay tanta necesidad, como también la parte norte de nuestro estado Yucatán. Te damos gracias, Padre, pedimos misericordia y bendición en la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo estoy implorando todo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes desde ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Amén.
dice, mis amados hermanos, nos vemos la próxima.